Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, hoy vamos a abordar un tema que tiene una dimensión un poco escabrosa, algo que durante bastante tiempo y todavía hoy, cuando se menciona, a algunas personas le tiemblan las piernas y a mí mismo pues me ha costado más de una pequeña pelea. Es el tema del decrecimiento, así dicho, decrecimiento económico. Es algo que choca con la visión que tenemos en la sociedad contemporánea de éxito. Por lo tanto, de entrada hay que empezar a dar muchas explicaciones y uno no suele ser recibido con grandes palabras y bienvenidas, ¿no? Porque plantea justo lo contrario de lo que la sociedad espera, que siempre estamos pendientes de crecer, todo tiene que crecer, crecer y crecer, y resulta que desde hace ya bastantes años la comunidad científica está proponiendo cada vez con más seriedad y más información cómo, cuándo, de qué manera decrecer, porque lógicamente en un planeta con límites, en un planeta finito, hay que decrecer el consumo, hay que decrecer económicamente, no se puede crecer indefinidamente. El objetivo de hoy es que no lo veamos como una frustración o como un fracaso. Decrecer es, de hecho, todo lo contrario. Decrecer, como veremos, iremos desglosando, nos aleja de escenarios tremendos, de escenarios injustos, de escenarios que nos hacen infelices. Nos abre una oportunidad a un mundo más próspero, donde las cosas pueden ir significativamente mejor. No significa que ese tránsito a ese mundo sea fácil, eso tampoco es así, pero veremos que es posible y que orientando nuestros esfuerzos podemos y debemos transitar hacia ese decrecimiento que está asociado a prosperidad y para nada a la palabra austeridad y a tantas palabras negativas que muchas veces se le asocia. Hace aproximadamente medio siglo que se estableció la existencia de límites al crecimiento económico en un trabajo que hizo historia y que se conoce como el Informe Meadows. En todo este tiempo, en ya este medio siglo, una economía basada en el crecimiento continuo se ha ido imponiendo como si fuera el único modelo posible para nuestra civilización. La ciencia en general y la ecología en particular han propuesto que la alternativa, el decrecimiento, es ineludible. La única decisión que podemos tomar ante esta situación es dejar que el crecimiento ocurra, opción que por inacción es la que parece que estamos tomando y que lleva asociada a una transición nada ordenada, o bien desarrollar este decrecimiento, aceptar que es ineludible y planificarlo, que es lo que nos anima ahora pues a reflexionar, ¿no? y a abordar este tema del decrecimiento. En realidad, lejos de ser algo de lo que lamentarse, el decrecimiento está asociado a los mejores escenarios humanos y a las más intensas y positivas motivaciones. En su día, hace no muchos años, el filósofo y antropólogo francés Bruno Latour dijo algo que os planteaba una pregunta que creo que es muy estimulante, porque él mismo decía: ¿puede haber algo más estimulante que vivir un tiempo en el que es preciso repensarlo todo para seguir existiendo? Él plantea un tremendo desafío. La nueva clase ecológica deberá dar la batalla de las ideas, porque decrecer en lo económico y en lo energético, en nuestro consumo y en la producción desmedida, traerá prosperidad al poner el foco en lo que realmente nos hace sanos y felices. Eso sí, la transformación que nos espera es de una gran envergadura y requiere ser abordada trabajando colectivamente en disciplinas totalmente distintas y mirando, eso sí, también a la sociedad. Bruno Latour demostró que la ecología es nuestra gran oportunidad para recivilizarnos.
Crecer es una palabra magnífica y la vemos como la mismísima representación del éxito. Ahora tenemos que ser firmes con un decrecimiento en lo económico, con la confianza de que ese decrecimiento en lo económico traerá consigo una prosperidad real. No es prosperidad lo que el actual modelo socioeconómico trae para la inmensa mayoría de la población humana. Y los escenarios climáticos y ambientales asociados a ese modelo, al modelo actual, están trayendo cada vez más penurias y sufrimientos y eventualmente nos abocamos a un cierto riesgo de colapso civilizatorio. Por tanto, aprovechemos la oportunidad histórica para no solo evitar el colapso, sino para encaminarnos hacia un mundo realmente mejor. El crecimiento económico de lo que conocemos como el norte global o esos países ricos o más desarrollados depende de la apropiación neta masiva del trabajo y los recursos del sur global. Esta apropiación se realiza a través de las diferencias de precios en el comercio internacional. Hickel y colaboradores, en un trabajo publicado en Global Environmental Change el año pasado, en el 2022, cuantifican la escala física de la apropiación neta del sur en términos de recursos y mano de obra incorporados durante el periodo 1990 al 2015. Para el 2015, el norte se había apropiado del sur en términos netos de 12.000 millones de toneladas de equivalentes de materias primas. Materias primas que se conocen como materias primas incorporadas. Bueno, 12.000 millones de toneladas. 822 millones de hectáreas de tierra incorporada. 21 exajulios, una cantidad astronómica de energía incorporada, y 188 millones de años persona de mano de obra incorporada. Todo ello, toda esta incorporación del norte global, a partir de explotar el sur global, tiene un valor calculado de unos 10,8 mil, o sea, prácticamente 11.000 millones de dólares a precios del norte. Cantidad, que esto nos pone en contexto, cantidad que es suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces. 70 veces con el dinero que se ha expropiado del sur por el norte. Durante ese periodo, el drenaje desde el sur ascendió a 242.000 millones de dólares. Estos autores, Hickel y colaboradores, calculan que las pérdidas del sur, debidas a este intercambio desigual, superan en 30 veces sus ingresos totales en concepto de ayuda a lo largo de este periodo. Es decir, les hemos ayudado por valor de 1 partido por 30 el dinero que ellos han tenido, el dinero, los bienes, los recursos que ellos han aportado al norte para que el norte sea rico. Ha sido una limosna mínima, ¿no? 30 veces más han dado de lo que han recibido, a pesar de que nos queda la sensación de que les hemos ayudado. El intercambio desigual es un importante motor de desigualdad mundial. El desarrollo desigual y el colapso ecológico, cosas que ponen en compromiso la estabilidad y, por supuesto, la sostenibilidad de la actual civilización. Si te está interesando lo que oyes, ayúdanos a que la gente sepa de este podcast de producción propia y del proyecto La Salud de la Humanidad. Algunas de estas cosas que explica Fernando hasta yo las entiendo, que tengo 11 años. Para poner un poco en contexto estas conexiones entre economía, ideología, política, vamos a hablar de el peaje que ha supuesto el neoliberalismo, esta forma extrema de capitalismo. Uno de los peajes que se ha cuantificado es en términos de muertes por malnutrición. Vamos a rebobinar un poquito para ponernos en antecedentes. En los últimos 50 años, estados poderosos y empresas muy potentes han impuesto políticas neoliberales en todo el mundo, con un potente cóctel que incluye la privatización, la desregulación y recortes de los servicios públicos. Millones de personas han muerto por un acceso inadecuado a la nutrición básica. En el periodo 1990 a 2019, Sullivan y Hickel, en la revista Internationalist en el 2022,
han estimado que el neoliberalismo, estas políticas, han dado lugar a 16 millones de muertes. 16 millones de muertes solo por malnutrición, que se podrían haber evitado con otro sistema socioeconómico. A los países que no sufrieron invasiones ni golpes de Estado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les impusieron el neoliberalismo en forma de lo que se conocía como programas de ajuste estructural, PAEs, que obligaban a los gobiernos a privatizar los recursos nacionales y el patrimonio público, a recortar las protecciones laborales y medioambientales, a reducir los servicios públicos y, sobre todo, a suprimir los programas que pretendían garantizar el acceso universal a los alimentos u otros bienes esenciales. Entre el año 81 y el 2004, 123 países, que representan el 82% de la población mundial, la inmensa mayoría de la población mundial, se vieron obligados a aplicar estos PAEs por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. La política económica para la mayoría de la humanidad pasó a ser determinada por banqueros y tecnócratas en Washington. Estas políticas redistribuyeron los ingresos entre los ricos y proporcionaron beneficios inesperados a las empresas del Gran Norte global. Pero tuvieron un impacto desastroso sobre los trabajadores y los pequeños agricultores de todo el mundo, especialmente en lo que respecta al acceso a los alimentos. Estos 16 millones de muertes no son incidentales al mundo capitalista, son intrínsecas a él, son estrechamente debidos a ese modelo. El capitalismo neoliberal trata de limitar el consumo de estas comunidades pobres con el fin de disponer de recursos para la acumulación. Solo exprimiendo los ingresos de los pobres hasta el punto de causar millones de muertes innecesarias, el capital puede garantizar el flujo constante de recursos necesarios para maximizar los beneficios y el crecimiento perpetuo de las empresas. Hay un concepto a veces afín o similar al de crecimiento, que es el de la recesión económica. Pues son ambos muy diferentes en aspectos esenciales para el ser humano. El de crecimiento es una estrategia intencionada para estabilizar las economías y para alcanzar objetivos sociales y ecológicos, a diferencia de la recesión, que es caótica y socialmente desestabilizadora y se produce cuando las economías dependientes de ese crecimiento infinito y continuo pues no crecen. En 2008, el mundo experimentó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión o la Gran Recesión, que como se conoce en inglés. La crisis se describe a menudo en relación con sus factores de riesgo proximales, como la proliferación de préstamos de riesgo y valores hipotecarios, pero las causas profundas de la Gran Recesión incluyen factores de riesgo como el flujo indiscriminado de capitales, la excesiva desregulación financiera y la elevada concentración de riqueza en la distribución superior, en las clases más altas. La crisis es un subproducto de las políticas neoliberales y de la ideología del mercado autocorrectivo, ese mercado que teóricamente se autocorrige, se autorregula y que no vemos en la práctica que funcione tan bien. Este mercado ha guiado las reformas macroeconómicas nacionales y mundiales desde la década de los 70. Los datos indican que la Gran Recesión provocó un aumento del desempleo y de los suicidios, especialmente en Europa y Estados Unidos, con un gran impacto en la salud y en la nutrición en los países en desarrollo. Hablamos de suicidio y problemas de salud y nutrición graves en países en desarrollo. Sin embargo, tal como señalan De Broglie y Obusu en la revista Critical Public Health, los datos también muestran que las recesiones pueden caracterizarse por aumentos de la esperanza de vida al nacer, algo que es paradójico, es como contradictorio. ¿Cómo puede ser que en una recesión aumente la esperanza de vida? Estas tendencias favorables están en realidad asociadas a regímenes políticos que favorecen una distribución más igualitaria de la renta y protecciones sociales, que son más fuertes y que pueden romper el vínculo entre desempleo y suicidio solo y especialmente durante esas crisis, durante esas recesiones. Es lo que se conoce como decrecimiento saludable. Las recesiones brindan la oportunidad
de cuestionarse este neoliberalismo, esta ideología del mercado que se autocorrige o se autorregula o se autolimita, y vislumbrar un nuevo mundo de desarrollo económico en el que el crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB, deje de ser la principal prioridad política nacional. Los gobiernos pueden lograr así un régimen de decrecimiento saludable si intervienen con políticas adecuadas hacia una distribución más igualitaria de la renta y a una mayor protección social. Lo que cada vez más trabajos y estudios muestran es que el decrecimiento en los países ricos no solo es factible, sino es que trae consigo bonanza y bienestar, algo que no se suele asociar en principio al decrecimiento. Los gobiernos se enfrentan a una situación difícil, especialmente con el cambio climático, la crisis que ha sobrevenido tras la COVID-19 y la actual situación geopolítica disparada por la invasión de Ucrania. Los intentos de estos gobiernos de estimular el crecimiento económico chocan con los objetivos de mejorar el bienestar humano y reducir los daños medioambientales. Ahí hay un fuerte conflicto. Chocan con los límites planetarios conocidos por la ciencia de hace tiempo, que tienen que ver con la limitación de recursos. Los investigadores en economía ecológica abogan por un enfoque diferente, precisamente el que estamos abordando, el decrecimiento. Las economías ricas deben abandonar el crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB, como objetivo, reducir las formas de producción destructivas e innecesarias para reducir el uso de energía y materiales y centrar la actividad económica en garantizar las necesidades y el bienestar humanos. Este enfoque, que va ganando adeptos en los últimos años, permite una rápida descarbonización y previene el colapso ecológico, al tiempo que mejora los resultados sociales. Libera energía y materiales para los países de renta baja y media, en los que el crecimiento puede seguir siendo necesario en estos países, ¿no?, para lograr un cierto desarrollo mínimo, unas infraestructuras, unas ciertas capacidades. Para Hickel y colaboradores, en su artículo muy interesante en la revista Nature en el 2022, el decrecimiento de los países ricos se apoya en 5 claves. Para hacerlo posible, lo primero sería reducir esa producción, la producción menos necesaria, reduciendo sectores destructivos como los combustibles fósiles, la producción masiva de carne y lácteos, la moda rápida, la publicidad y los automóviles y la aviación, estas cosas que ya sabemos, ¿no? Acabar también con cosas como la obsolescencia programada de los productos y reducir el poder adquisitivo de los ricos. En segundo lugar, el decrecimiento de los países ricos se apoya en mejorar los servicios públicos. En tercer lugar, en apoyar los empleos verdes, formando y movilizando mano de obra en torno a objetivos sociales y ecológicos urgentes, como instalar energías renovables, aislar edificios, regenerar ecosistemas y mejorar la asistencia social. En cuarto lugar, este decrecimiento de los países ricos se tiene que apoyar en reducir la jornada laboral y rebajar la edad de jubilación. Hay que trabajar menos. Y en quinto y último lugar, permitir el desarrollo sostenible cancelando deudas injustas e impagables de los países de rentas bajas y frenar el intercambio desigual en el comercio internacional. Con estas 5 claves es factible y la bonanza y el bienestar será mucho más general. Los políticos mucho hablar, pero luego nada de nada. Veremos que para avanzar en un desarrollo que implique un decrecimiento económico que sea justo, viable y sostenible, son muy importantes tanto los gobiernos como la ciudadanía. Vamos a centrarnos ahora en los gobiernos. La acción gubernamental es clave. Se trata de todo un reto porque los gobernadores tienen ideologías arraigadas en esa economía neoclásica dominante y tienden a tener una exposición limitada a los investigadores que exploran esta otra economía desde otros ángulos, estas ideas del decrecimiento. Se necesitará espacio político para debatir y comprender estas alternativas y para desarrollar respuestas políticas. Algunos de los foros que trabajan en este sentido son la Alianza para una Economía del Bienestar, el movimiento Crecimiento en Transición, que tiene lugar en Austria,
la iniciativa de la Conferencia Postcrecimiento del Parlamento Europeo y el Grupo Parlamentario Multipartidista sobre los límites del crecimiento del Reino Unido. Es decir, hay ya varios foros para discutir estas cosas y para progresar en esta nueva economía. Y hay avances, claro que hay avances. Muchas naciones europeas ya garantizan la asistencia sanitaria y la educación gratuita. Viena y Singapur son famosas por sus viviendas públicas de alta calidad. Y casi 100 ciudades de todo el mundo ofrecen transporte público gratuito. Muchos países han utilizado en el pasado sistemas de garantías de empleo y en Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda se está experimentando con rentas básicas y con jornadas laborales más cortas. Vamos teniendo piezas que apuntan en la dirección del decrecimiento. Pero hay, sin duda, 5 grandes desafíos. En primer lugar, eliminar la dependencia del crecimiento. El bienestar suele financiarse con los ingresos fiscales. Los proveedores privados de pensiones dependen del crecimiento bursátil para obtener rendimientos. Las empresas citan el crecimiento para poder atraer a los inversores, hacen previsiones sobre el crecimiento. Esto hay que cambiarlo, ¿no? Es preciso que los investigadores identifiquen y resuelvan estas dependencias del crecimiento, sector por sector. Así que eso es toda una colección de desafíos que entrarían en la primera gran unidad de cosas a abordar. En la segunda, financiar los servicios públicos en ausencia de crecimiento, poniendo fin a las subvenciones a la extracción de combustibles fósiles, gravando a las industrias ecológicamente perjudiciales y utilizando los impuestos sobre el patrimonio para aumentar los recursos públicos y reducir la desigualdad. En tercer lugar, hay un gran desafío con la gestión para reducir la jornada laboral, algo que numerosos estudios demuestran que tiene resultados positivos como la reducción del estrés y el agotamiento y la mejora del sueño de los trabajadores, al tiempo que se mantiene la productividad, que no queda por tanto comprometida. En cuarto lugar, otro desafío es reformar los sistemas de aprovisionamiento, ya que ningún país satisface las necesidades básicas de sus habitantes de forma sostenible, con las economías prósperas utilizando más recursos de los que les corresponden y las economías menos prósperas usando menos. Esto es algo a resolver, ¿no? Y en quinto lugar, el desafío es trabajar en la viabilidad política para neutralizando esa oposición cruda, descarnada, crítica que impide los avances. Todavía son pocos los líderes que se atreven a cuestionar el crecimiento del Producto Interior Bruto. Pero la ciudadanía está cambiando, priorizando el bienestar y los objetivos ecológicos sobre ese crecimiento económico. Y aquí es donde hay grandes razones para la esperanza. Si te ha interesado hasta aquí, Producción Propia aún tiene más cosas para ti. Los políticos, por tanto, necesitan impulso, y ese impulso vendrá de precisamente los movimientos sociales y de un gran cambio cultural que tenemos que hacer posible entre todos. Los movimientos sociales y el cambio cultural que se gestan bajo la superficie a menudo preceden y catalizan la transformación política. Esto se sabe por el análisis histórico de las últimas décadas, ¿no? Los científicos sociales deben, por tanto, examinar 4 áreas. En primer lugar, identificar las actitudes y prácticas cambiantes mediante encuestas y grupos de discusión. En segundo lugar, aprender de las ciudades de transición sostenibles, las cooperativas, los proyectos de covivienda u otras formaciones sociales que dan prioridad a los modos de vida posteriores al crecimiento, lo que se conoce como el post-crecimiento. En tercer lugar, estudiar los movimientos políticos alineados con los valores de decrecimiento, desde la vía campesina hasta los movimientos y gobiernos municipalistas y comunalistas de ciudades progresistas como Barcelona o Zagreb. En cuarto lugar, comprender mejor los intereses políticos y económicos que pueden oponerse o apoyar el decrecimiento. Cómo se organizan a escala nacional e internacional los grupos de reflexión, las empresas, los grupos de presión, los partidos políticos que trabajan para apoyar los intereses de las élites, cómo se organizan con el fin de echar por tierra las políticas económicas y sociales progresistas. Hay que analizar esto, ¿no? El papel de los medios de comunicación en la formación de actitudes favorables al crecimiento o decrecimiento
sigue estando poco explorado y desarrollado. Es clave, por tanto, ilustrar y ayudar y apoyarse en medios de comunicación cada vez más profesionales y conocedores de estos aspectos. Dado los vínculos que existen entre el crecimiento económico y el poder geopolítico, es posible que las naciones individuales se muestren reacias a actuar solas, por miedo a enfrentarse a una desventaja competitiva, a la fuga de capitales o al aislamiento internacional. Es muy duro para muchas naciones plantearse este decrecimiento solas. Este problema de ser el primero, la primera nación, el primer gobierno, plantea la cuestión de si los países de renta alta podrán cooperar en la transición hacia el decrecimiento y en qué condiciones. Esto está todavía por ver y está realmente muy abierto. Es una gran incertidumbre. En medio de todo este rifirrafe con el decrecimiento y con actitudes de políticos y de personalidades que se aferran a una visión pues ya muy obsoleta de la economía, con crecimiento indefinido y demás, en este escenario, en esta situación en la que a Europa se le ha visto dudar a la hora de aplicar las medidas que ella misma ha acordado para limitar el cambio climático, por ejemplo, ¿no? En cuanto aparece la economía por en medio, muchos países y la propia Europa se ponen nerviosas y caen o vuelven a la economía tradicional. De hecho, pues se ha de alguna manera renegado de este decrecimiento. Sin embargo, Europa podemos decir que se cae oficialmente del guindo y financia la investigación científica en decrecimiento. Tras años de engañarse a sí misma con políticas pretendidamente sostenibles, con estrategias y pactos presuntamente verdes, asumiendo contradicciones como etiquetar como verdes energías como el gas o la nuclear que no lo son, o liberalizando las emisiones de gases de efecto invernadero para permitir relanzar la economía tras la COVID-19, todo ello a pesar del reiterado, recordatorio por parte de los científicos de que hay que cumplir con las metas que ella misma, la Unión Europea, se ha propuesto para alcanzar el cero neto en el 2050, el famoso Acuerdo de París, etcétera, etcétera. La Unión Europea, como decíamos, se cae del guindo. Oficialmente reconoce la imperiosa necesidad de entender el decrecimiento económico y, por tanto, implicar a la comunidad científica que lleva años demostrando que es ineludible, ¿no? Si no se atiende de forma urgente a los límites del planeta y los gobiernos de las economías desarrolladas siguen apostando a aumentar los modelos de producción y consumo, el sistema va rumbo al colapso. Esto cada vez se ve más claramente. Por todo el mundo. En España, Izquierda Unida, como parte del gobierno de coalición, debate desde hace tiempo sobre decrecimiento y crisis ecosocial. En Colombia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, llamó a discutir los alcances de esta teoría del decrecimiento. El presidente francés Emmanuel Macron habla de decrecimiento en sus discursos. La preocupación por no poder sostener economías expansivas en las próximas décadas alcanza también y de lleno a toda la Unión Europea. El Consejo Europeo de Investigación, conocido por sus siglas en inglés como ERC, European Research Council, que es la institución que financia la investigación e innovación en la Unión Europea, dotará con una partida inicial de 10 millones de euros mediante una beca Synergy a un grupo de científicos para que estudien con profundidad cómo desterrar la economía del crecimiento y garantizar el bienestar social y la sostenibilidad planetaria. La investigación que se pretende hacer estará liderada por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Lausana, en Suiza. Implicará a investigadores como Georgios Kallis y Jason Hickel y la profesora Julia Steinberg, del Instituto de Geografía y Sostenibilidad de la UNIL. Este proyecto se titulará A Post-Growth Deal, un acuerdo posterior al crecimiento o un acuerdo post-crecimiento. Así que las cosas están, por fin, cambiando rápidamente y, en este caso, de la mano de la investigación científica. Pensamos que, como cada vez somos más gente, tenemos que producir cada vez más alimentos, más comida. Grave error.
Un grave error que nos está saliendo carísimo en términos no solo económicos, sino también ambientales y de salud. Porque sobra comida. Tiramos 1/3 de la producción. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, este país sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Esto nos da una magnitud del volumen de alimento que se tira y de los desperdicios alimentarios y su impacto en este caso en el cambio climático. Según Feedback EU, la producción de alimentos es el mayor impacto que los humanos tienen sobre el medio ambiente. Mientras 800 millones de personas pasaron hambre en el mundo en el año 2021, en la Unión Europea 1 de cada 3 alimentos acaba en la basura. Un tremendo contraste. Millones de personas con hambre y muchos alimentos en la basura. La pérdida y el desperdicio de alimentos en el planeta equivale al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y le cuesta al mundo unos 1.000 millones de dólares al año. Los alimentos, su producción, distribución y eliminación están impulsando la deforestación y están agotando nuestras reservas de agua dulce y nuestros suelos. Feedback EU forma parte de un movimiento internacional que incluye también a la Oficina Europea de Medio Ambiente y Zero Waste Europe, a las empresas Too Good To Go y Olio y a miembros de la Plataforma de la Unión Europea sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. Todo esto junto va empujando a la Unión Europea para que apruebe objetivos que sean legalmente vinculantes para que los Estados miembros de la Unión Europea reduzcan drásticamente el desperdicio de alimentos. En el año 2015 se marcó como objetivo reducir el desperdicio de alimentos para 2030, que está a la vuelta de la esquina, en un 50%, es decir, a la mitad, pero no se ha avanzado prácticamente nada desde ese año 2015. Feedback EU, muy inquieta y muy activa, defiende que un objetivo de reducción de los residuos alimentarios del 50% para 2030 puede y no solo debe alcanzarse mediante acciones concretas y ambiciosas. Ojalá lo vayamos poniendo en práctica. Así que decrecer la producción de alimentos aumentará nuestra salud planetaria y nos alejará de esos riesgos de colapsos, de crisis ambientales a escala global. Me encantan los animales y las plantas. Me da mucha pena que no los cuidemos mejor. A veces se puede entender un concepto describiendo lo que no es. Y por ejemplo, decrecer es justo lo contrario de tirar comida o quemar bolsos, ropa y perfume para mantener esos precios del mercado. Vamos a verlo. Imaginemos un sistema económico en el que las empresas movilizan cantidades extraordinarias de energía, recursos y trabajo humano para producir bienes y luego los incineran para mantener altos los precios y los beneficios. Se trata de un caso de irracionalidad institucionalizada. El creciente exceso de existencias indica un exceso de producción y en lugar de ralentizar esta producción, de hacerla más lenta, se incineran productos en perfecto estado. Y no hay que imaginar nada, basta con leer las noticias. Esto está ocurriendo. Producimos el doble de la comida que necesitamos y tiramos 1/3 para regular los mercados. Esto ya lo hemos comentado y es tremendo. Marcas como Burberry ha quemado bolsos, ropa y perfume a estrenar por valor de más de 100 millones de euros en los últimos 5 años, precisamente para mantener su imagen de exclusividad y sus precios altos. Para hacerlo ha empleado mucha energía y al hacerlo ha eliminado materias primas muy valiosas para todo el mundo, para todos. Lo peor es que estas cosas nos llegan a parecer hasta normales. Abramos los ojos, no son normales, ni sostenibles ni aceptables. Cambiar esto es la prosperidad que trae consigo el decrecimiento saludable. Es decir, el decrecimiento es justo lo contrario a estas acciones para mantener exclusividad y precios altos. En el mundo al que vamos, en el mundo al que queremos ir, el único mundo posible, no cabe el derroche. No hay cabida para que unos pocos
gasten lo de todos. Esto sencillamente es pura matemática, no es ideología, ni religión, ni opinión. Es una limitación por recursos. La construcción y el uso de artículos de lujo, jets privados, etc., solo en Estados Unidos genera una huella de CO2 superior a la de naciones enteras. Las prácticas de consumo excesivo y el derroche de los ricos deben, por tanto, ser reinterpretadas como criminales cuando perturban la regeneración normal y el correcto funcionamiento de los ecosistemas, ya que generan una desorganización ecológica excesiva y nos ponen a todos en riesgo. Los superyates, las supercasas, los vehículos de lujo, iba a decir, los supercoches y los jets privados en su conjunto y solo en Estados Unidos generan una huella de CO2 superior, como decía antes, a naciones enteras, tal como Lynch y colaboradores han estimado en la revista Social Currents en el 2019. Los datos están ahí, son muy claros. ¿Por qué contaminan tanto los supermillonarios? ¿Cómo ha afectado la pandemia a los superricos? ¿Qué están dispuestos a hacer para reducir su huella climática y ambiental? ¿Podemos confiar en que todos los supermillonarios se autolimiten o debemos imponer topes o sanciones a su impacto? Make them pay, hagamos que paguen, traducido al español, es una campaña para denunciar y abordar los escandalosos niveles de injusticia climática que nos amenaza a todos, incluyendo a los propios superricos que generan esos impactos. Porque el cambio climático nos afecta a todos, seas rico o no. Una campaña de Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, esta de Make them pay, hagamos que paguen, que reúne a ciudadanos y científicos, todos ellos buscando cambiar esta peligrosa y dramática injusticia ambiental. No hay cabida para el derroche de unos pocos. Hace aproximadamente un año, en los inviernos cada vez irá siendo más frecuente que se hable del riesgo de apagones eléctricos, de grandes apagones. Y se han hecho muchas bromas, muchos memes, muchos comentarios fuera de lugar, se ha ridiculizado la estrategia de Austria o de Alemania de informar a la población qué hacer en el caso de un apagón. Se evita la cuestión, no se habla de ello, se pretende que en España esto no va a ocurrir. Bueno, los riesgos son pequeños, pero están ahí. Algunos pensaban que el apagón era ciencia ficción. Bueno, realmente la ciencia ficción es crecer indefinidamente la producción y el consumo de energía. Eso es ciencia ficción. Hace apenas un año, como decíamos, muchos españoles se reían de la idea de un apagón y se hicieron tantas bromas, que llenaron las redes sociales, ¿no? Quizá pueden aparcar un rato la sonrisa estas personas que hicieron tanto cachondeo de los apagones y de las estrategias en Alemania o en Austria y dedicar ese rato en el que aparcan la sonrisa a entender cómo y por qué nuestro país vecino, Francia, está programando apagones en su territorio, cortes de luz masivos para ahorrar energía. Estos apagones en Francia están programados y van a afectar a unos 6 millones de personas al mismo tiempo. Van rotando, pero pueden haber hasta 6 millones de personas sin luz durante un periodo calculado y determinado. Es un primer paso hacia un decrecimiento energético y toda una estrategia para evitar que los apagones accidentales graves, como los que ya ha ocurrido varias veces en la propia Francia, no vuelvan a darse. Hace apenas un año los políticos nos pedían que no alarmáramos a la población hablando del apagón, que no habláramos del tema. Los hechos nos vienen a confirmar que no hay nada más alarmante que no hablar de lo que nos amenaza. No hay peor estrategia que no hablar de los peligros y los riesgos. La buena noticia es que los riesgos son bajos. La mala es que seguimos pensando que no nos pueden pasar. Vamos a enfatizar algo que lo hemos mencionado, pero es tan recurrente. Es esa sensación de que el decrecimiento, en la forma que tome, sobre todo podemos pensar en la transición energética, es una amenaza para la economía. Pues no lo es, no tiene por qué serlo y de hecho no lo va a ser si lo hacemos medianamente bien esta transición. Pedro Linares, en un artículo en la revista The Conversation en el 2022, hablaba de que la transición energética
aumenta significativamente la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Esto puede despistarnos y preocuparnos en un momento. Esta volatilidad, estos precios de los combustibles que suben y bajan, se debe a que los cambios y las incertidumbres en el mercado provocan que este mercado se desajuste la oferta y la demanda, y por tanto los precios peguen bandazos y en poco tiempo pasen de épocas de escasez y por tanto a precios altos a épocas de abundancia y precios bajos. Pero eso, que tanto nos pueda preocupar, no lo podemos tomar como un síntoma muy grave y muy relevante. Eso no significa crisis económica. Según avancen las renovables y evolucione la producción y la demanda eléctrica, a medio plazo, nos situaremos en precios de la electricidad que no serán muy diferentes a los de años pasados. La transición energética puede destruir o puede crear empleo, dependiendo de cómo se haga. No necesariamente vamos a perder empleo por esa transición energética. No podemos limitarnos a sustituir combustibles fósiles por renovables, eso sería una gran simpleza. Tenemos que hacer esa sustitución manteniendo la actividad productiva, garantizando la competitividad de la economía frente a otras regiones, asegurando que las nuevas tecnologías se desarrollan y se fabrican a nivel nacional y logrando que esa electricidad renovable conlleve costes de la energía que sean competitivos para la industria. Sin todas estas medidas que acompañen esa transición de los combustibles fósiles a las renovables, el empleo no se va a mantener. Además, el sector energético no es tan importante en términos de empleo, si es el empleo lo que más nos preocupa. Ya hemos dicho que no tiene por qué amenazar a la economía, pero si nos preocupa el empleo, lo que sí es importante para el empleo es el resto de la economía que utiliza esa energía de origen verde y renovable. La transición energética puede ser, por tanto, una gran oportunidad para el empleo, dependiendo de nuestra capacidad para trasladar sus ventajas al resto de la economía. Y desde luego es una oportunidad para transformar la propia economía y por tanto para prosperar. Vivimos momentos históricos donde tú y todos y todas podemos hacer mucho. En Producción Propia queremos alimentar el cambio con conocimiento. Vamos a darle un repaso a varios estudios, varios científicos que demuestran que se puede reducir la demanda energética sin que salga dañada la economía y, por supuesto, mejorando el bienestar humano. Hay muchos trabajos, vamos a mencionar 3 o 4 con algunas pinceladas y veremos que convergen en ese mensaje final de que es posible reducir esa demanda energética sin perjudicar la economía. Grubler y colaboradores, Nature Energy, 2018. Hicieron un modelo de transición energética basada en tendencias que se habían observado, no se inventaban nada, ¿no? Y pudieron estimar un modelo, un planteamiento en el que la demanda final de energía mundial para el 2050 se pudiera reducir un 40% de la demanda actual, a pesar del aumento de la población, la renta y la actividad. Y la reducción de ese sistema energético mundial permitiría la transformación de la oferta en bajas emisiones de carbono y, por tanto, cumplir el famoso objetivo de no calentar la atmósfera más de 1,5 grados, además de muchos otros objetivos de desarrollo sostenible. En este artículo se analizan escenarios de descarbonización del sistema energético y, al igual que Gower y colaboradores 4 años más tarde, en el 2022, en otro artículo interesante, muestran las oportunidades de mitigación que se derivan de reducir y reestructurar la demanda de energía, ¿no? Y que no, una vez más, no se tiene que limitar a la mera sustitución de carbono que las tecnologías y combustibles, o sea, sustituir una cosa por otra, para evitar el uso de tecnologías, por ejemplo, que captan el carbono de la atmósfera y que esas tecnologías todavía no dan buenos resultados, todavía no podemos contar con ellos. Hay que centrarse en lo que sí podemos abordar, que es precisamente esta demanda, ¿no? La que estamos viendo. Esto, además, puede lograrse. Los trabajos muestran que pueden lograrse mediante cambios en los motores de la demanda, ¿no? Como cambios en el transporte, la sustitución de materiales intensivos en emisiones, como el cemento, y también la reducción de la demanda de calor en los edificios mediante cambios de comportamiento y también una mayor eficiencia energética.
Se observa que se puede desacoplar la demanda energética del crecimiento económico. Otro trabajo más, Nemetz y Green, en Oxford Open Energy en el 2022. También ven muy factible reducir esa demanda energética y plantean la necesidad de 5 factores de cambio. Básicamente, aumentar el nivel de vida y las preferencias por entornos limpios, la urbanización, la digitalización, la demanda de servicios novedosos y la aparición, y esto es un concepto muy interesante, la aparición y proliferación de lo que se conoce como prosumidores. Prosumidores es como un palabra, una nueva palabra, un concepto que nos puede despistar un poco, que viene de la palabra producir y consumir. Son, de alguna manera, consumidores exigentes y activos que participan también en la producción de bienes y servicios. No se limitan a consumir, sino que participan en la producción de alguna manera. Y esto es un cambio de concepto que puede ayudar significativamente en esta reducción de las demandas. Finalmente, Kreutz y colaboradores, en un artículo de Nature Climate Change, demuestran que se puede reducir entre un 40 y un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo esa demanda energética y mejorando a la vez el bienestar de las personas. Otro artículo en el que muestra, como los demás estudios, el gran potencial de mitigación del cambio climático a base de reducir la demanda energética. No es lo que en inglés se conoce como wishful thinking, ¿no? Pensamiento así esperanzado, sin grandes pies en la tierra. No, son artículos serios, científicos, con materiales y métodos contrastables, pero además lo más interesante es que estas estrategias que se ven factibles, lo que traen consigo, y lo discuten con ilusión, digamos, los autores, es que traen consigo bienestar y lejos de comprometerlo lo aumentan. Y tenemos algunas lecciones recientes de las que podemos aprender. Por ejemplo, redujimos el consumo energético en el 2022, pero como lo hicimos por las razones equivocadas, esas buenas noticias de reducción del consumo energético se quedan en nada. El precio, y no la estrategia y la conciencia ambiental, provocó el precio una caída en el consumo energético en el año 2022 en nuestro país, en España. La demanda eléctrica acumuló un descenso del 3,2% respecto al año anterior, el 2021, un año que todavía era bajo ya, porque estaba bajo los efectos de la pandemia y por tanto el consumo energético era ya menor de lo habitual. Bien, pues un 3,2 menos que ese año que ya era menor que lo habitual. La demanda empresarial y especialmente la industrial, que es la que más ha caído, redujo su demanda en un 6,9%. El consumo de gas fue casi un 21% menor que ese año anterior, que el 2021, no solo por una mayor eficiencia obligada debido a los precios tan elevados, sino por una menor quema de gas para calefacción. Fue un año más cálido. Y a la sustitución también del gas por diésel o fuelóleo, en este caso una especie de retroceso en cuanto a política climática. La caída de consumo energética es algo bueno en sí mismo, pero sus positivos efectos, sus efectos buenos en la sostenibilidad planetaria, se consolidan si vienen de acuerdos y arreglos políticos, de estrategias, no porque sea una mera respuesta al precio. Ha sido un año, el 2022, que muestra perfectamente que se puede vivir con menos consumo energético, pero un año que revela también que si no se adopta una estrategia política y social de decrecimiento, bueno, pues estos serán fluctuaciones al azar y nos iremos asomando otra vez y con rapidez a ese riesgo de colapso o de gran fallo económico o alguna de las múltiples formas de crisis civilizatoria más o menos grave que muchos modelos anuncian. Para acabar este largo repaso de ideas, informaciones sobre el decrecimiento, qué nos puede traer, cómo lo podemos hacer, vamos a redefinir el concepto de abundancia y vamos a darle una mirada casi un poco filosófica a esto del decrecimiento. Una parte importante del consumo de los países industrializados lo genera una escasez, que es una escasez artificial, no necesaria, del tiempo que disponen las personas. La escasez de tiempo hace que el consumo aumente en los países industrializados. A medida que se incrementa la demanda de productividad,
todos tenemos que producir mucho, se establecen jornadas de trabajo innecesariamente largas, las personas, todos nosotros, nos quedamos con poco tiempo para hacer muchas cosas y por tanto tenemos que pagar para que se hagan esas cosas. Tenemos que pagar por servicios que hubiéramos podido realizar muchos de nosotros, como preparar la comida, limpiar los hogares, cuidar de los hijos o de los mayores. Esto trae consigo un gran estrés. Estas jornadas traen consigo pues una situación emocional nada óptima asociada a ese objetivo último de aumentar la productividad. Siempre hay que producir mucho, mucho, mucho. Y ese incremento de la productividad trae consigo necesidad de antidepresivos, pastillas para dormir, alcohol, dietas, abonos en gimnasios, terapias matrimoniales, vacaciones lujosas y muchos productos que nos podemos imaginar y sumar a esta lista que se consumirían mucho menos si tuviéramos más tiempo para nosotros mismos. El capitalismo, sobre todo las formas más extremas de neoliberalismo, incurren en una tremenda paradoja. Mientras genera una aparente abundancia y diversidad de productos, basta observar la oferta en un centro comercial, en realidad es un sistema que depende de generar una gran escasez de tiempo y una escasez también de riqueza real. La riqueza pública más grande de todas, la integridad de la biosfera del planeta. Esta es la riqueza real, la riqueza pública y relacionada con los recursos y la estabilidad y la naturaleza del planeta. Esta riqueza real escasea con el capitalismo. Se ha sacrificado en nombre de la riqueza privada. El decrecimiento es, al contrario, previene la escasez y reduce la necesidad de competir por ser cada vez más productivos. Por ello, el decrecimiento se le llama en muchos países el buen vivir, y por ello el decrecimiento permite crecer en lo que realmente importa, en el bienestar real y en valores humanos y sociales. Decrecimiento no es austeridad. Mientras la austeridad llama a la escasez para generar más crecimiento, y así se ha visto a lo largo de la historia, en los periodos de austeridad la gente trabaja más, se produce más, el decrecimiento llama a la abundancia para hacer que el crecimiento ya no sea necesario. Es cambiar el chip completamente. El decrecimiento va asociado a una abundancia pero real, no ficticia, y se aleja de la austeridad y nos permite, por tanto, no tener que crecer, no depender de ese crecimiento. Para evitar esa catástrofe climática que nos amenaza, esa catástrofe ambiental, el movimiento ambientalista actual tiene que demandar lo que Jason Hickel y otros, pero sobre todo Jason Hickel, define como la abundancia radical. Esa abundancia radical nos alejará de la austeridad y de esa necesidad de crecer y crecer y crecer. Si lo entendemos bien, si entendemos esto, veremos que, como decíamos al principio, el decrecimiento no es una maldición, no es una tragedia, no es una frustración. El decrecimiento es una gran oportunidad para poner patas arriba en la manera en la que valoramos las cosas, la manera en la que nos organizamos como sociedad y, no de paso, sino como objetivo primordial, nos meteremos dentro de esos límites planetarios, no los forzaremos y por tanto nos alejaremos de situaciones de colapso, de recesiones económicas que vienen sin planearse y de grandes problemas para la humanidad. Así que veamos el decrecimiento como prosperidad, como decíamos al principio, como decía Bruno Latour, y veámoslo como una gran oportunidad para reinventarnos, para recivilizarnos. Hasta aquí este programa dedicado a una palabra, a un concepto que no siempre se entiende y que desde luego muchas veces genera rechazo, el decrecimiento. Esperamos que os haya gustado y sabéis que dentro de unos 15 días volveremos a la carga con otro tema. Agradeceremos mucho que nos hagáis llegar vuestros comentarios y que hagáis conocer este esfuerzo de divulgación y de comunicación de la salud de la humanidad, de este podcast de producción propia, a todo el que penséis que pueda resultarle interesante. Un abrazo fuerte y que tengáis buenas semanas.
Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido, Dani Tudela. Locución, Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.